Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas queridos. Gracias a Dios por esta excelente oportunidad de estar nuevamente reunidos aquí para estudiar juntos la bendita palabra de Dios con nuestra fascinante serie, El futuro acerca del fin, en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, con nuestro importantísimo tema apartado para el día de hoy, muy importante para todos los cristianos, el arrebatamiento. Este tema se van a dar cuenta qué tan importante es para todos porque es pero muy importante que estemos conectados con este tema porque es la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Como Él apartará a todos sus escogidos, a todos sus discípulos, a todos sus hijos para estar con Él por toda la eternidad. Y esto es algo interesante, es nuestra esperanza. Y por esta esperanza precisamente tenemos guardado todo lo que nos tiene el Señor reservado en nuestra vida. Bendito sea Dios por este excelente tema y yo creo que lo vamos a poder disfrutar grandemente. De modo es que póngase cómodo, póngase cómoda y estemos listos para recibir todo esto que es pura palabra de Dios. Así es que comenzamos. El arrebatamiento es una enseñanza que algunas doctrinas contrarias a lo que dice la palabra de Dios critican porque consideran que es una mala interpretación de un pasaje bíblico, supuestamente. Pero lo que vemos, en primer lugar, que nosotros como cristianos creemos fielmente lo que dice la palabra de Dios. Creemos en sus promesas, creemos en la esperanza, creemos en lo que el Señor ha realmente estipulado en su palabra, y aunque nuestra mente no alcanza a comprender cómo será, de qué manera, etcétera, pues realmente lo que nos toca a nosotros es creer, porque para Dios no hay imposibles. Y ahora, no solo eso, no se trata de un pasaje bíblico interpretado o mal interpretado, como dicen, sino que realmente hay pasajes diversos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos partiendo del pasaje base del cual tomamos esta enseñanza. El pasaje base que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 hasta el 18. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este respecto ahorita. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es que, mis hermanos, alentémonos con todas esas palabras. Y toda esta escritura que está escrita aquí realmente está difícil para que lo pueda comprender nuestra mente a simple vista, con tan solo leerlo una vez o dos veces. Pero vamos a tratar de escudriñar las escrituras y ver qué es lo que nos enseña el Señor en esta bendita palabra.
En esta bendita palabra del Señor, aquí nos dice una palabra muy clave, muy importante. Los que durmieron. Este pasaje bíblico habla de los muertos, pero también habla de los que durmieron. Y esa es una gran diferencia que vamos a comprender aquí en este momento. Porque nosotros creemos en Cristo que nosotros, al momento de ser salvos en el Señor, hemos pasado de muerte a vida. Y vamos a tratar de comprender esta parte tan importante. ¿Por qué? Porque el Señor lo demostró mientras se encontraba en este mundo, en su ministerio. Él demostró una gran diferencia entre los que mueren y los que durmieron, que Él resucitó en su tiempo de ministerio. Un gran ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 39, donde el Señor nos dice, la niña no está muerta, solo duerme. Recordemos este pasaje donde Jairo, uno de los principales de la sinagoga, ya desesperado por la enfermedad de su hija y que la llevó prácticamente a la muerte, tuvo un aliento de esperanza en el Señor Jesús, a quien fue a buscar para que le ayudara, suplicándole que le ayudara en su familia porque su niña había sido gravemente enferma y entonces ahora se encontraba en el lecho de muerte. Y este pasaje habla de cómo al llegar a la casa de Jairo y ver a la familia, se encontró ya con el llanto y con tantas amistades y parientes que se encontraban llorando porque la niña ya había muerto. Y él les dijo, ¿para qué hacen tanto escándalo? La niña no ha muerto, solamente duerme. Y narra este pasaje de cómo el Señor Jesucristo se fue a la recámara donde estaba la niña tendida con sus padres y los más cercanos discípulos, y cerrada la puerta de este aposento, de este cuarto, fue y resucitó a la niña y la trajo a vida. Por eso es que el Señor había declarado, la niña no ha muerto, solamente duerme. Y aquí está la clave, mis hermanos. Hay una conexión entre la palabra que duerme y la resurrección. Y este es algo importante que tenemos que tener en el conocimiento nosotros. Cuando una persona en Cristo va a la sepultura, esa persona no ha muerto, solamente duerme. Y está en espera del llamado de la resurrección para encontrarse con el Señor, como lo dice este pasaje, esta esperanza que tenemos en Cristo. El otro ejemplo de esta palabra que duerme lo tenemos en el pasaje de Juan capítulo 11, en los versos 4 y 11 específicamente, que se trata de Lázaro, el amigo del Señor, cómo el Señor después de 4 días lo levantó de los muertos, lo resucitó de los muertos. Y leyendo este pasaje cuidadosamente, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en esa narración nos describe cómo el Señor repite la palabra, Lázaro duerme y voy para despertarle. Y como declara el Señor en esta misma palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la gran esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros. Así es que aquí nuevamente tenemos la palabra duerme conectada junto con la resurrección, en este caso de Lázaro. Pero mucho ojo, solamente los que estamos en Cristo, solamente las personas que están en Cristo tienen ese gran privilegio de ir a dormir y esperar la resurrección. No, las personas que no entregaron su vida a Cristo no tienen ese privilegio. Pues dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versos del 21 al 23, que por Adán fuimos todos condenados a muerte, pero en Cristo Jesús nosotros fuimos rescatados para vida. Y esa es la gran diferencia. Quien no ha entregado su vida
al Señor Jesucristo no ha sido rescatado para vida. Así es que esta promesa no es para todas las personas en lo general, no es para toda la humanidad, eso que nos quede completamente claro. Pues dice Apocalipsis 14, versos 12 y 13, que nosotros, los que estamos en Cristo, somos bienaventurados completamente. ¿Por qué? Porque esta promesa está presente en nuestras vidas. Por lo tanto, dice esta misma palabra que habíamos leído al principio, el versículo base de 1 Tesalonicenses 4, que debemos mantenernos vivos en esa esperanza. Debemos alentarnos unos a otros como cristianos, que hay una esperanza que nos tiene que hacer mantenernos firmes en la fe, firmes en el amor a Dios. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que estar activos en la obra. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben esto. Muchas personas no conocen todavía. Y entonces debemos cumplir con la gran comisión de llevar la palabra de Dios y hacer discípulos en todas las naciones, utilizar las redes sociales, cualquier medio para que la gente conozca la gran esperanza y la promesa del Señor, que es realidad. No se desanime, mi hermano, mi hermana. Echémosle ganas para hablar de las cosas de Dios con cada una de las personas que no conocen todavía. En la epístola de 1 de Corintios capítulo 15, Pablo nos enseña muchos secretos, muchas cosas con todo este respecto. Y uno de ellos es con respecto de la carne y la sangre. Pues dice 1 de Corintios capítulo 15, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que nuestro cuerpo físico, como lo tenemos, como lo conocemos, como lo palpamos, el cuerpo físico en este estado no puede heredar el reino de Dios. Y de ahí partimos para algo muy importante. Pues si entonces nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios, entonces, ¿qué necesita hacer Dios? Esa es la pregunta importante. Pues dice 1 Corintios 15, 49, que por medio de Adán heredamos la imagen terrenal que tenemos nosotros, pero en Cristo hemos heredado la imagen celestial. Pero mucho ojo, esto quiere decir que los que no están en Cristo no han heredado esa naturaleza celestial. Pero como habíamos leído que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, esto quiere decir que el cuerpo físico debe morir. Y por cierto, que el mismo 1 Corintios capítulo 15, pero en el verso 26 nos habla que el último enemigo que vencerá el Señor será la muerte, cuyo aguijón de ella, es decir, de la muerte, es el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el arma o el instrumento que utiliza la muerte para llevar a muerte a las personas es el pecado de la gente. Ahora recordemos nosotros esto y tengámoslo presente perfectamente, que los que hemos sido rescatados por el Señor, los que hemos sido comprados por el Señor, hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto el pecado ha sido limpiado de nuestras vidas. Y entonces este aguijón o esta arma que utiliza la muerte no nos toca a nosotros. Bendito sea Dios por esta gracia, por esta salvación que hemos recibido por el Señor. Amén. Pero ahora, con todo esto que estamos hablando ahorita, entonces, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Entonces, si nuestro cuerpo, como se encuentra en este momento, no le sirve a Dios para nada, para su propósito de vida eterna, y no puede heredar el reino de Dios, entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo físico cuando seamos resucitados, cuando seamos transformados? ¿Qué características tendrá nuestro cuerpo? ¿Será igual al que tenemos ahorita? ¿Será diferente? Algunas personas han atrevido a decir
que una persona que haya muerto en Cristo al momento de resucitar, o nosotros los que vivimos, los que estemos, cuando venga el Señor por su iglesia, al ser transformados, supuestamente seremos transformados de una manera más joven de como estamos. Otros se han atrevido a decir que estaríamos aproximadamente en una edad como de 33 años cuando el Señor fue resucitado y estuvo presentándose ante los discípulos. Pero mis hermanos, no, eso no es tan importante. ¿Cómo seremos resucitados? Lo más importante es eso, que seremos resucitados. Pero la palabra misma del Señor nos revela cómo será la condición, cómo serán las características de un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. Y recordemos cómo describen los evangelios respecto del Señor Jesús cuando fue resucitado y se presentó en diversos pasajes a diversas personas. ¿Cuáles fueron las características que tenía? La primera característica que podemos descubrir en los evangelios es que su cuerpo físicamente presentado ante ellos era semejante al momento de ser sepultado. Inclusive el cuerpo del Señor Jesucristo tenía las marcas del sacrificio en la cruz, de los clavos y la herida en las costillas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la condición que nos encontremos cuando venga el Señor, en esa misma condición será nuestro cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo que tenga características de ser, ahorita vamos a ver esa parte, características de ser recibido arriba en los lugares celestiales. Otra de las características de nuestro Señor Jesucristo es que podía cruzar una puerta sin que ésta fuera abierta. Lo podemos ver en diversos pasajes, cómo el Señor se les aparecía ahí, es decir, cruzaba una puerta o se retiraba sin que se abriera y se cerrara la puerta. ¿Cómo es posible que un cuerpo físicamente presentado puede tener esa característica? Solamente el poder de Dios puede hacer esas cosas. Porque recordemos cómo el Señor inclusive le dijo a Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas y mete tus dedos en mi costado para que veas que soy yo mismo, las heridas que yo tengo todavía. Es decir, que pudo haber sido tocado físicamente y palpado, pero a la vez podía atravesar las puertas o las paredes, qué sé yo. Es algo maravilloso realmente, difícil de comprender en nuestra mente finita, nuestra mente limitada que tenemos. Otra de las características que nos muestra en los pasajes de los evangelios es que podía conversar. Físicamente él podía comunicarse con, por ejemplo, los varones que iban caminando hacia Emaús y cómo el Señor estuvo conversando con ellos. No solamente eso, sino que también pudo cenar con ellos y partir el pan y bendecir los alimentos. Así es que el Señor también podía ingerir alimentos y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, cómo al final, después de ser resucitado, se les apareció en la playa allá cuando estaban pescando ellos, y cuando regresaron a la playa él ya tenía unos peces asados a la lumbre y se puso a cenar con ellos inclusive. Es decir, otra característica es que podía ingerir alimentos, pero sin duda era un cuerpo glorificado. Pero entonces, cuando sea ese tiempo, dice 1 Corintios capítulo 15, versos 35 y 36, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y sigue diciendo en los versos 42 al 44, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Es decir, el cuerpo que físicamente se les presentó del Señor Jesucristo, ya resucitado ante los discípulos, ya era un cuerpo celestial. Y nosotros, cuando seamos transformados por el Señor, cuando sean resucitados los muertos en Cristo, también serán resucitados en un cuerpo celestial. ¡Qué maravillosa promesa! Amén. Y entonces el Señor nos declara un misterio en esta 1 Corintios capítulo 15. Desde los versos 51 al 54 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, lo que esta palabra nos está demostrando, primero, que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que vivimos, los que estemos cuando venga el Señor, que estemos de pie, que estemos vivos, seremos transformados a un cuerpo inmortal. ¿No les parece sumamente importante eso? Bendito sea Dios por esta estupenda promesa y esta esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, algo muy importantísimo. Todo esto que hemos tardado en explicarlo en más de 20 minutos, ¿saben en qué consiste el milagro de Dios? Que todo esto el Señor lo hará en nosotros en el tiempo que tardemos en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en un instante hará todo esto el Señor. Así de grande es el poder de Dios. Él lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Toda esa transformación, todo ese revestimiento de inmortalidad, la hará el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Maravilloso. Porque una vez que suceda todo esto, seremos arrebatados. Ojo, no seremos raptados. No se trata de ningún rapto. Es un arrebatamiento. Es decir, que el Señor nos va a arrebatar de la tierra. Nos va a arrebatar del mundo y nos va a rescatar para estar con Él permanentemente. ¿Y de qué manera hará el Señor el arrebatamiento? En el capítulo 24 del libro de Mateo, aquí nos revela el Señor, en los versos del 37 al 41. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Así es que, mis hermanos, más nos vale estar completamente atentos.
totalmente alertas a las señales. Por eso es que hemos preparado este estudio para ustedes, para que tengamos este conocimiento precisamente. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 al 18, como ya lo habíamos leído antes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, si es precisamente así, con esa preocupación con la que deseosos estamos impartiendo esta enseñanza tan valiosa para todos y cada uno de nosotros cristianos. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versos del 14 al 16, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies en la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y así es como de ese modo el Señor meterá su hoz y la tierra será cegada, es decir, recogerá el trigo de la mies, recogerá el trigo de la tierra que está sembrada, el trigo que está maduro, el trigo que está listo ya para ser cosechado. Así es como el Señor recogerá a su iglesia para llevarla con Él, para cumplir su promesa, para cumplir esta esperanza que tenemos nosotros en el Señor y Salvador Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Así es que, mis hermanos, toda esa bendita esperanza y esa gran riqueza de promesa la tenemos aquí presentes en la bendita palabra de Dios, para que alimentemos nuestra esperanza. Y no solamente eso, mis hermanos, que mantengamos el entusiasmo y el primer amor, y que estemos con toda la pasión, deseosos de seguir aprendiendo y creciendo en la bendita palabra de Dios. Además de eso, compartir con las personas que no conocen todavía, porque mucha esperanza hay y mucha riqueza espiritual en todo esto. Con esto, mis hermanos, damos por terminado el tema del día de hoy, pero no sin antes invitarles para que, con el gran favor de Dios, la próxima semana estemos nuevamente conectados para seguir creciendo y estudiando esta bendita palabra de Dios con esta misma serie, El Futuro acerca del Fin, con el tema de la siguiente semana: ¿quiénes son los 144,000? Así es que, con el gran favor de Dios, la próxima semana estaremos nuevamente deseosos de seguir compartiendo esta bendita palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Este tema también muy importantísimo,
porque muchas doctrinas han enseñado muy mal este tema de los 144,000. ¿Qué es lo que nos dice verdaderamente la palabra de Dios? ¿Quiénes son los 144,000? Estemos preparados y con el gran favor de Dios, la próxima semana nos conectaremos en la misma hora y con los mismos medios que hemos compartido cotidianamente. Con el gran favor de Dios, los esperamos este próximo sábado. Mientras tanto, les damos muchas gracias por su atención, por estar conectados, y que Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.